Irán suprime la policía de la moral, según anunció la Fiscalía de Teherán. Una de las principales demandas de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de este cuerpo de la fuerza pública, encargado de controlar las normas de comportamiento impuestas en la República Islámica. En la isla de Java, Indonesia, el volcán Semeru entró en erupción esta madrugada. Las autoridades evacuaron a 2.000 personas y decretaron la alerta máxima. El año pasado, la erupción del mismo volcán causó 51 muertos. Segunda fecha de octavos en Qatar. Francia se suma a Argentina y Países Bajos y pasa a cuartos de final tras vencer 3-1 a Polonia. En el segundo partido del día se enfrentan Inglaterra y Senegal. Conectamos con nuestro enviado especial. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en Irán, porque la Fiscalía General anunció el fin de la policía de la moral. La disolución de este cuerpo de la fuerza pública ha sido una de las principales demandas de las masivas protestas antigubernamentales desatadas a raíz de la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre. Y es que recordemos que la joven falleció bajo custodia de la policía de la moral, que la detuvo supuestamente por no llevar bien puesto el velo. Samuel Salgado a continuación nos cuenta más sobre esta autoridad que desde la Revolución Islámica de 1979, bajo distintos nombres y formas, ha controlado las estrictas normas de comportamiento que rigen en el país, sobre todo para las mujeres. Una decisión histórica en un régimen teocrático. El fiscal general de Irán anunció el fin de la policía de la moral. La policía de la moral no tiene nada que ver con el poder judicial y ha sido abolida por quienes la crearon. Un intento por sofocar 3 meses de protestas dentro y fuera del país, que dejan al menos 450 fallecidos luego de la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, bajo custodia de esa fuerza por no portar bien el hijab. Irán también anunció que revisa la ley que desde 1983 exige que las mujeres porten el velo. Y sin dar detalles, el presidente Ebrahim Raisi habló de flexibilidad en la implementación de la Constitución. Los fundamentos islámicos y republicanos de Irán están arraigados constitucionalmente, pero existen métodos para implementar la Constitución que pueden ser flexibles. Según la ley, a partir de los 7 años, las niñas deben usar el hijab y todas las mujeres, desde la pubertad, deben cubrirse la cabeza y llevar ropa holgada en público. La policía de la moral patrullaba las calles de Irán desde 2006 para hacer cumplir el código de vestimenta. Y aunque fue reformada en 2016, limitada a reportar infracciones sin tomar decisiones definitivas ni castigos, en septiembre de este año Mahsa Amini fue arrestada y golpeada, lo que según grupos de derechos provocó su muerte 3 días después en un hospital de Teherán, dejando en evidencia casos de violencia similares. Pese a los recientes anuncios, los manifestantes convocaron para el lunes una huelga de 3 días, con el objetivo de mantener la presión sobre el régimen de los ayatolás. Y en Siria, decenas de manifestantes antigubernamentales asaltaron el ayuntamiento de la ciudad de Al-Sueida, en el sur del país. Según el Ministerio del Interior de Damasco, un policía murió en los enfrentamientos y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó un civil fallecido y otros 7 heridos. Además, la misma organización señaló que los participantes en las protestas retiraron la imagen del presidente Bashar al-Assad del edificio gubernamental. Según la ONU, el 88% de la población de Siria no tiene acceso a productos básicos. Y esta madrugada en la isla de Java, en Indonesia, entró en erupción el volcán Semeru. Las autoridades han evacuado a 2.000 personas de la zona y han declarado la alerta máxima. Hasta el momento se desconoce si hay heridos o muertos como consecuencia de la lava, pero recordemos que hace un año la última gran erupción del monte Semeru causó 51 fallecidos. Veamos el informe. Nubes de ceniza caliente de 15 kilómetros de altura. El monte Semeru en Indonesia entró en erupción una vez más, enviando lava por la montaña y cubriendo los pueblos cercanos de ceniza caliente. Unas 2.000 personas se vieron obligadas a huir. Ahora llueve en mi pueblo y no se ve nada. Llueve ceniza volcánica. ¿A dónde va ahora? No lo sé. Lo más importante es huir del pueblo para salvar a mi familia.
Esta última erupción en la isla indonesia de Java comenzó casi a las 3 de la madrugada, hora local del domingo, y las labores de búsqueda y rescate están en marcha. Las autoridades elevaron el nivel de alerta del volcán a 4, el más alto que existe, ante el temor de que se produzcan más estallidos de nubes calientes, flujos de lava y desprendimientos de escombros volcánicos. Se advirtió a los residentes que mantuvieran una distancia de 8 kilómetros del volcán y los evacuados fueron trasladados a refugios. Cuando sea seguro podemos pedirles que vuelvan a sus casas, pero si todavía no es seguro, tienen que quedarse en nuestros refugios. La última gran erupción del monte Semeru hace un año mató al menos a 51 personas. El volcán es uno de los casi 130 volcanes activos de Indonesia y es el más alto y uno de los que más registra actividad. El sábado, Java también se vio afectada por un terremoto de magnitud 6,1, menos de 2 semanas después de otro terremoto mortal que mató a más de 300 personas. El archipiélago se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, por lo que los terremotos y erupciones volcánicas como estas son habituales. En otras noticias, nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, se encuentra en la ciudad de Toretsk, en Donetsk, una zona asediada por la guerra desde que estalló en 2014. Desde ahí nos reporta cómo vive la población el recrudecimiento del conflicto. Esta ciudad de Toretsk, en la provincia de Donetsk, en el Donbass, ha sido una de esas ciudades que quedó en la línea de batalla, en la división desde que comenzó la guerra en Ucrania, que recordemos que no fue el 24 de febrero, sino en el 2014, cuando los grupos separatistas del Donbass ya peleaban aquí con las tropas ucranianas. Así que aquí se creó una primera línea de batalla, muy pocos metros de aquí, aunque ellos dicen que durante estos últimos 8 años habían aprendido a vivir con esta guerra y bajo la normalidad, pero todo se aceleró el 24 de febrero, mayor batalla, mayor presencia de militares. Sin embargo, también dicen que poco a poco aprendieron a vivir hasta los 2 últimos meses, cuando la batalla realmente se recrudeció. Ellos dicen que alcanzaron a cerrar durante 3 frentes, temían de que la ciudad fuera rodeada y aislada por las tropas rusas. Sin embargo, los militares desplegados a este lugar lograron replegarlos y detener este avance, y hoy estas tropas han retrocedido otra vez a enfocarse en la batalla por la ciudad de Bakhmut. Sin embargo, ellos también aseguran que cada vez la vida es más difícil y menos población en la ciudad. Dicen que no más del 15% de la población original, no solamente por la batalla, sino por las condiciones de vida, que no hay gas, no hay agua, no hay electricidad como en el resto de Ucrania, y obviamente temen que este invierno vaya a ser muchísimo más difícil. Ayer solo 2 misiles caían en el mercado local, aunque dicen que afortunadamente no hubo víctimas. Y mientras continúan los bombardeos rusos sobre las infraestructuras energéticas de Ucrania, los combates continúan en el frente, sobre todo en el este del país. Veamos a continuación la situación en un hospital de la ciudad de Bakhmut, epicentro actual de los combates. Estos camilleros ucranianos llevan a un soldado herido. Está siendo tratado con urgencia. Aquí los heridos se pueden contar por docenas. Los más graves son operados directamente. Estábamos en una trinchera cuando la artillería empezó a apuntarnos. Era un lanzagranadas automático, creo. Atacados, redoblan sus esfuerzos. Los que pueden hacerlo disfrutan de un momento de respiro. Últimamente se ha vuelto más peligroso porque los combates están cada vez más cerca, pero seguimos trabajando como antes. Se desconoce el número de muertos y heridos de ambos bandos. El frente de 40 kilómetros de Bakhmut es ahora el principal objetivo de la artillería rusa en Ucrania. Desde este verano se ha concentrado en esta ciudad del Donbass en busca de la victoria tras las derrotas contra el ejército ucraniano en el sur. Sin embargo, según la inteligencia estadounidense, la intensidad de los combates en todo el país ha bajado un poco en las últimas semanas y la tendencia podría ser aún más pronunciada. Esperamos que el conflicto se ralentice en los próximos meses. Gran parte de los combates que tienen lugar actualmente en la zona de Bakhmut y Donetsk se han ralentizado desde la retirada rusa de Jersón Oriental.
Washington prevé una reanudación de las contraofensivas rusas y ucranianas en la próxima primavera, aunque duda de la capacidad de Moscú para mantener el ritmo de reabastecimiento y equipamiento que se necesitaría para entonces. Cambiamos de información. Este domingo, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, acusado de corrupción, aseguró que su futuro depende del comité ejecutivo de su partido, el Congreso Nacional Africano. La oposición del Movimiento Africano de Transformación acusa al mandatario de incumplir la Constitución, que prohíbe al gobierno desempeñar otras actividades remuneradas más allá de su cargo público. Una norma que, según estableció un panel independiente, Ramaphosa habría violado al declarar que el dinero que le fue robado de su granja en 2020 provenía de la venta de animales de presa. El presidente sudafricano informó que impugnará el informe del panel ante la justicia, mientras el comité de su partido tomará mañana la decisión final sobre el futuro de Ramaphosa. Y este sábado, Burkina Faso suspendió de forma inmediata la retransmisión de Radio France Internacional, RFI, nuestra emisora hermana. Las autoridades militares del país acusan a la radio de dar voz a militantes de una organización afiliada a Al-Qaeda y de emitir informes falsos sobre el gobierno. Recordemos que en un momento de deterioro de las relaciones entre París y las excolonias francesas de África Occidental, Burkina Faso no es el primer país en censurar a medios públicos franceses. La Junta Militar de Mali ya expulsó a RFI y a France 24 en marzo. RFI, por su parte, calificó las acusaciones de las autoridades burkinesas de infundadas y aseguró que buscará la manera de restablecer la retransmisión. Y ahora vamos con información del Mundial de Fútbol de Qatar, porque en segunda fecha de octavos, Francia se sumó a Argentina y Países Bajos y se clasifica a cuartos de final tras vencer 3-1 a Polonia. En el segundo partido del día se enfrentarán Inglaterra y Senegal. Conectamos ahora con nuestro enviado especial a Qatar, Juan Pupiales. Juan, buenas tardes para usted. ¿Cuál es la expectativa ante este encuentro? ¿Cuál es el ambiente ahí en Qatar? Poco ambiente en ese estadio de Al Bayt todavía, el estadio más lejano que tenemos en esta Copa Mundo. Lo que sí sabemos es que Inglaterra y Senegal ya saben quién los esperaría en ese cruce de cuartos de final, sería la Francia de Kylian Mbappé. Tenemos ya alineaciones confirmadas para este partido entre ingleses y senegaleses. Con Inglaterra un cambio en el ataque, el ingreso de Bukayo Saka, el delantero del Arsenal, en reemplazo de Marcus Rashford, el delantero del Manchester United. Bukayo Saka que estará acompañado por Harry Kane y Foden en la delantera. No cuenta para este partido el seleccionador Gareth Southgate con Raheem Sterling, quien aparece ausente en la lista de convocatoria según reportes por razones familiares. Con Senegal también hay cambios, o uno obligado en la medular, el de Idrissa Gueye, quien acumula amonestaciones. En su lugar entra Nampali Mendy. Respecto a la victoria contra Ecuador, también hay otro cambio en la medular, el ingreso de Diatta en lugar de Pape Gueye. Inglaterra, que llega a este partido sabiendo que fueron finalistas en la pasada Eurocopa, semifinalistas en Rusia 2018. Se miden, eso sí, ante los campeones de África, pero la historia, las estadísticas están de su favor. En 7 enfrentamientos previos con selecciones africanas, los ingleses nunca han perdido. Juan, y otro tema del Mundial, han trascendido novedades sobre el estado de salud de Neymar. Compareció el seleccionador Tite en la rueda de prensa previa al partido de este lunes de octavos de final contra Corea del Sur. Dijo el seleccionador que confía en que Neymar esté disponible para este partido después de recuperarse de esa lesión en su tobillo derecho que sufrió en el encuentro inaugural en esa victoria contra Serbia. Dijo Tite que iba a esperar a lo que viera en el entrenamiento que celebró hasta hace unas horas Brasil, aquí ya en la noche de Qatar, en la víspera de ese partido contra el combinado asiático. Afirmó Tite que si Neymar se encuentra bien, lo pondría de inicialista. Afirmó que si un jugador está en buenas condiciones físicas, debe comenzar desde el inicio. Juan, muchas gracias por el reporte. Continuaremos conectando a lo largo de la jornada. Y nosotros cerramos en la ciudad francesa de Estrasburgo, porque este domingo fue escenario de un inusual desfile navideño. Una quincena de Papás Noel desfilaron por los canales del centro de Estrasburgo en pádel, una novedad que sorprendió a los visitantes llegados desde distintos puntos de Francia para visitar el mercado de Navidad más popular del país.
Y con estas imágenes llegamos nosotros al final de esta edición informativa. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Enseguida volvemos.